Se abre nuevamente el telón, mis estimados amigos, para compartir con ustedes un nuevo tutorial. Un tutorial que a mi criterio es muy útil, sobre todo en la época actual, en lo que se refiere a aquellas personas profesionales que están involucrados en el asunto del estudio de las cuencas hidrográficas. Pues bien, este nuevo tutorial se refiere a la metodología Fastetter para la delimitación de cuencas hidrográficas. Esta es la parte 1 de 2. En la parte 1 vamos a hablar sobre los fundamentos de esta metodología, en qué consiste y todo. Les he preparado esta máxima perteneciente a Winston Churchill, quien fue un político, un hombre de Estado que vivió en el siglo antepasado, casi vivió 100 años. Él sostenía lo siguiente, decía: un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Esto es para que lo mediten y analicen, pues, que en esta frase se encuentra justamente fusionado lo que siempre yo hablo, que es el yin y el yang, que eso es parte de la vida. Entonces nosotros debemos irnos al campo de los optimistas para alcanzar el éxito. Y en cada caída que tengamos, ver como prácticamente la experiencia de esa caída para a futuro no tener esa caída. Mientras que el pesimista, por su lado, al ver la primera derrota, el primer error, deja todo a un lado y pierde toda oportunidad de prosperar. Con esto vamos a dar inicio a esta primera parte, que yo le he llamado fundamentos. Fundamentos, es decir, las bases de esta metodología y en qué consiste. Pues bien, esta metodología es una metodología que en la actualidad se está usando mucho para delimitar a las cuencas y microcuencas hidrográficas. Es una metodología que fue propuesta en el año de 1989 por un ingeniero estudioso brasileño de nombre Otto Fastetter. Y en honor a él, esta metodología lleva su nombre. Después de 8 años de estar ya su método al aire, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en el Programa Nacional de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, adopta esta metodología para nombrar, para delimitar a las cuencas hidrográficas de Estados Unidos. En la actualidad, otros países de América han adoptado la metodología, incluyendo Ecuador, quien a partir del año 2010 de manera oficial adoptó esta metodología para caracterizar, en lo que se refiere a la tipografía, a las cuencas hidrográficas del Ecuador. Entonces, ¿en qué consiste esta metodología? Esta metodología consiste en dividir a toda unidad hidrográfica, a toda unidad hidrológica, a toda cuenca o microcuenca en un total de 9 partes fijas, pudiendo ser 10. ¿Por qué? Ya les voy a indicar por qué. Entonces, dividirla en 9 partes a toda cuenca, recuerden, para poder darle a cada fragmentito de esa cuenca un código, un ID. Entonces, y con eso va a ser difícil de perderse, porque esos códigos serán únicos, irrepetibles, como nuestros números de documentos personales, como pueden ser cédulas, pasaportes, son únicos, no se repiten. Y así mismo sucede con esto. Y eso es lo bueno de esta metodología, que a cada partecita, que se la conoce con el nombre de unidad hidrológica, se le da un nombre. En este caso,
un número, un código. ¿Cómo eso está hecho? Entonces él propuso dividir a toda la cuenca o microcuenca en 9 partes. Entre esas partes hay unas que se llaman cuencas y otras que se llaman intercuencas como principales. Las que se encuentran aquí marcadas con verde son las que él llamó cuencas, y las que están en blanco él las denominó intercuencas. Esta es la descarga aquí en la parte final donde está este 1 cerquita. Aquí descarga el río, que puede descargar al mar o puede descargar a otro río. Él, dentro de su metodología, da números en sentido creciente de abajo hacia arriba, es decir, de la descarga hacia la parte alta de la cuenca, tanto a las cuencas como a las intercuencas. Entonces, ¿qué cosa es una cuenca? Una cuenca es aquella parte de la cuenca que no tiene aporte de ningún otro lado de agua. En este caso, pues vemos que este río que está aquí solo nutre a este fragmento de la cuenca. Lo mismo sucede con este que está denominado con el número 4, lo mismo sucede con el 6 y con el 8. Entonces, a todos aquellos elementos que no reciben aporte de ninguna otra área de la cuenca, se las conoce con el nombre de cuencas. No así sucede con aquellas que reciben, como en el caso de esta 1, aporte por parte de ellas, y a la vez este río que está aquí conduce los aportes que están aguas arriba. Entonces a este tipo se los conoce con el nombre de intercuencas. Pfafftetter en su metodología numera a las cuencas con números pares y a las intercuencas con números impares. Y es así que tenemos que la primera que se formó en la parte baja se le da el nombre 2, a la segunda 4, a la siguiente 6 y a la última 8. Lo mismo sucede con las intercuencas. Tenemos la 1 que recibe el aporte de la misma cuenca y agarra lo que viene de arriba. Luego la 3, números impares. Luego tenemos la 5, que es todo esto que está aquí, que recibe del lado y lado del río. Luego tenemos la 7, que también recibe del lado y lado. Y finalmente la 9, la última, que es aquella que define la parte final del río principal. Recuerden que por las intercuencas pasa siempre el río principal, que es el que vemos aquí, que estoy indicando. Este es el río principal y que muere en su tramo último, que corresponde a la cuenca de cabecera, que se le da el nombre de intercuenca y con la codificación 9. Aquí pueden notar ustedes que hay una partecita que está con rosado. Entonces a esta partecita es una cuenca especial que se la conoce con el nombre de cuenca interna. Estas cuencas internas no siempre se dan en casos específicos. ¿Y por qué le llaman interna? Porque es una cuenca tipo lago que sus aguas no se desembocan en ningún lado, que mueren allí y que pues terminan infiltrándose o evaporándose. Entonces pueden ser lagos o pantanos que se caracterizan con este número 0. Repito nuevamente, para concretar. El método divide a la cuenca en 9 tramos fijos y en un tramo 0, que es en el caso de que hayan las cuencas internas. De esos 9, 4 pueden corresponder a las llamadas cuencas, que son aquellas que reciben solo aporte de ellas, y las codifica con números pares, 2, 4, 6, 8. Y a las intercuencas, que son aquellas que reciben de sí misma y aguas de los afluentes ubicados aguas arriba, y se las numera con números impares, 1, 3, 5, 7 y la 9, que corresponde al río cabecera. Vamos a ver ahorita pues
retrocedamos. Aquí tenemos esta cuenca, a esta unidad hidrográfica tipo cuenca con el código 6. Interiormente a ella existen otros afluentes que vamos ahora a verlos. Entonces, podemos notar que es la misma, pero ya se han distinguido los afluentes que hay al interior de ella. Recuerden entonces, como esa cuenca era 6, esta nueva cuenca a todas sus partecitas va tener dos códigos. El principal, que es el de la cuenca 6, y el otro que se agrega en función de la nueva caracterización. Es decir, que nosotros a este fragmento que está aquí lo podemos nuevamente subdividir en sus 9 partes. Y así mismo están. Se dan cuenta que aquí agarramos, aquí está la descarga, aquí está la primera cuenca en verde que recibe el valor de 2, pero se le antepone el número de la cuenca madre, que era la 6. Luego tenemos la 4, luego tenemos la 6, luego la 8. Lo mismo sucede con las intercuencas. Tenemos el 1, el 3, el 5, el 6 y el 9. En este caso no hay cuenca interna. ¿De acuerdo? Porque si existiera cuenca interna sería 6, 0. Regresamos y vamos ahora a analizar esta intercuenca 3 al interior de ella, cómo se da. Entonces esta intercuenca 3 igual se le antecede a todos y asimismo se dividen en las 9 partes. Recuerden que esas 9 partes pueden no ser 9. Si de pronto los afluentes son menos, serán la cantidad que se tenga. Pero siempre recuerden de la cuenca de cabecera, la unidad de cabecera debe tener el número 9. En este caso tenemos lo siguiente. Tenemos la 2, que es la de más abajo, luego tenemos la 4, que pertenece al siguiente río, luego tenemos la 6 y no hay 8, y ahí muere. Luego tenemos por parte de las intercuencas, tenemos la 1, la 3, la 5, no hay 7 tampoco, pero a la última hay que llamarla 9. Recuerden por favor eso, que la unidad con el código 9 siempre debe estar presente, aunque las otras puede que no. Y veamos ahorita la tipo cuenca interna. Este tipo cuenca interna pues es como una especie de lago en donde pues hay muchos afluentes y pues la central, la principal, tiene el nombre de 0. En resumidas cuentas, aquí tenemos el esquema general de lo planteado. Entonces tenemos la cuenca principal, que es esta que está central, ¿de acuerdo? Y de ella pues se ha analizado la 6, que es la partecita que tenemos aquí, la 3, que es la que tenemos aquí, y tenemos aquí la cuenca interna, que es la que está con rosado. Y asimismo podríamos nosotros caracterizar a las otras partes de esta microcuenca. Es decir, a la 1 la podríamos sacar, a la 5, a la 2, a todas en el interior. Ahora, ¿qué sucedería si de pronto yo quiero analizar al interior de cada una de estas ya analizadas? Por ejemplo, en la 6.2, la sacaría aparte, colocaría sus respectivos afluentes y asimismo tendría que subdividir en los posibles 9 fragmentos de la nueva cuenca. ¿Y qué números tendrán? Tendrán 6, 2, 1, 6, 2, 2, 6, 2, 3, hasta el 6, 2, 9. Bueno, entonces esta es la fundamentación de cómo se otorgan los códigos. Nosotros aquí hemos agarrado como que si iniciáramos de 0, pero Pfaffstetter propuso una codificación específica para de manera general codificar a las cuencas de toda América. En este momento nosotros vamos a analizar un caso específico que yo he preparado para ustedes, que es el asunto de
una cuenquita que yo he establecido aquí. Entonces, si vemos nosotros esta cuenquita, es una cuenca que tiene muchos afluentes. ¿Qué es lo que se debe hacer en primera instancia? En primera instancia, para poder caracterizar a las cuencas bajo la metodología de Pfaffstätter, hay que distinguir los 4 principales ríos, llamándose por principales ríos aquellos que son que tienen mayor longitud. ¿De acuerdo? Entonces, el río principal, pues es este que está aquí. Hay una forma de cómo definir el río principal. Yo pues por mi experiencia lo puedo definir al ojo. Entonces tenemos que destacar los 4 principales afluentes, es decir, los que tienen mayor longitud. Si nosotros notamos, estos son de pequeña longitud. Este tiene mayor longitud. Tendría 1. Luego, este de aquí pues tiene una gran longitud, 2. Este tendría 3 y este 4. Y ahí ya tendría mis 4 ríos para poder caracterizar según la metodología de Pfaffstätter. Entonces, tendría que hacer la definición de esta cuenca, que yo la voy a hacer con puntitos de esta manera. Y esta seguiría por aquí, bordeando por la divisoria, y vendría. Entonces, esta es la unidad tipo cuenca que se ha formado, que yo le daría el código de 2. Luego tenemos el siguiente tipo cuenca, que es el que está aquí. Seguiría aquí por la divisoria. Este sería el 4, porque las cuencas recuerden el 4. Luego tendría esta otra que está aquí, que es pequeñita, ¿de acuerdo? Que podría ser, que entraría de pronto por acá. Este sería la 6. Y esta que se encuentra aquí, esta podría ser, no es que podría ser, esta sería la 8. Entonces aquí tenemos, estas son las tipo cuencas. La 2, la 4, la 6 y la 8. Recuerden que el número se va otorgando de abajo hacia arriba. Ahora vamos a ver nosotros las intercuencas. Las intercuencas serían lo que se encuentra entre ellas. Por ejemplo, aquí tendríamos nosotros que de alguna manera ver la divisoria de esta y esta partecita que está aquí, que voy a colorearla con azul. Esta es mi primera intercuenca, que llevaría el código de 1. Luego asimismo procedemos con la siguiente. Entonces esta tiene el código de 1, que vamos a ponerle con otro color. Bueno, luego le colocamos. Luego la siguiente. Entonces a esta cuenca 1 tenemos este tramo del río principal. Entonces este sería, vamos a repintarlo aquí, este sería el tramo del río principal. Luego tenemos la otra que más o menos corresponde a toda esta parte que se encuentra aquí. ¿Sí? Entonces voy ahorita a... Entonces la 2 sería prácticamente, voy a churar. Se me pierde siempre este punterito chiquito. Este sería la sería la 2. La 3, perdón. Hacerle aquí para distinguir. Y aquí esto tendríamos que nosotros llevarlo más o menos
Todo esto sigue siendo la 3. Ok. Luego tendríamos nosotros que caracterizar la 5. Entonces la 5 sería, mira, agarramos de aquí, ya nosotros esta partecita que está aquí nos daría la 5, que es esta parte que se encuentra aquí. Vamos a colocarle con otro color aquí. Colocarle con este color rojo. Entonces la 5 sería todo esto que está aquí. La 5. Luego tenemos la parte de la 7, que vendría a ser con el último, el último afluente que está aquí. Entonces todo esto de aquí sería la 7. Vamos a tratar de buscarle un color aquí. Sería la 7. Y la 9 pues obviamente lo que resta. Y la 9 sería pues todo lo que está aquí. Vamos a hacerlo con... Cuando veamos ya con la aplicación ArcGIS, vamos a ver que esto pues con ArcGIS es un entretenimiento completo. Bueno, aquí yo no puedo hacerle más porque este marcador... Entonces, ¿qué tendríamos nosotros aquí? Vamos a marcar. Entonces, esta sería la 1, esta sería la 3, esta de aquí sería la 5, esta de aquí sería la 7 y esta sería la 9. Recuerden que las cuencas internas pueden encontrarse en cualquiera de ellas. Por ejemplo, aquí se puede encontrar la 0, puede haber en otra, en la 8, puede de pronto aquí también haber una tipo, acá pueden haber también. ¿De acuerdo? Bueno, y ese, en resumen, es el procedimiento con el cual se caracterizan a las cuencas y microcuencas hidrográficas según la metodología Fafstetter, y que pues hay que ser muy cuidadosos para poder determinar con gran precisión las áreas. En el momento actual esto constituye una tarea que se la hace muy fácilmente, pues los sistemas de información geográfica tienen sus elementos para hacerlo, no de una manera automática, sino semiautomática, porque hay una parte en la cual se interviene manualmente y otra parte que el programa lo hace de una manera automática. Por eso le llaman semiautomática, porque hay parte de la tarea que la hace el ejecutante y la otra parte la hace el programa. Bueno, eso es todo lo que se refiere a fundamentos. Yo les sugiero que revisen nuevamente una y otra vez para cuando entremos a analizar esto en ArcGIS ya tengamos claros estos conceptos. Entonces prepárense, pues en el siguiente video tendrán la continuación de este gran tutorial.